Pregoneros, bienvenidos a una nueva transmisión más. Es un placer estar nuevamente con ustedes, servidor y amigo Irving Rodríguez, transmitiéndoles desde su canal. Antes de irnos yendo la información, si es de su agrado, ayúdanos con ese like, compártela para que pueda llegar a más gente y se entere esta información. De igual forma, te quiero desear que tengas un excelente día. Nos encontramos ya domingo 22 de mayo del 2022. Si nos estás viendo por primera vez, muchísimas gracias por tu tiempo y por tu espacio. Solamente pedimos el apoyo con la suscripción para que cada día podamos ser más en esta gran familia pregonera. Señores, el día de hoy quiero mostrar dos posturas para que vean cómo es que se hace un periodismo serio y sobre todo que se habla con la verdad. La postura de dos periodistas, uno, como lo digo, hablando con seriedad de un tema que se volvió, pues ahora sí que viral en las redes sociales, lo utilizaron para poder polarizar y atacar nuevamente al presidente de la República. Uno de ellos, ustedes lo están viendo atrás de su pantalla, acostumbrado simplemente a golpetear al gobierno federal, pero no hablar de raíz, de la causa, del por qué se está planteando esta situación. Y para poder terminar con un tema que yo creo que vale mucho la pena, porque de esto se van a estar, miren, agarrando para seguir atacando al presidente, que es sobre los médicos. Ya salió bastante información al respecto, ya se pronunció alguien quien se quería pasar por mártir y decir que no hay plazas, que ella está esperando. Ya vimos, hija, de quién resultó ser. En fin, así es como se las gastan. Pero lo increíble es que este tipo de medios de comunicación que tienen gran audiencia, lo utilizan simplemente para polarizar más y no hablar de lleno con un problema que no es de ahorita, es desde hace muchísimos años y nunca le han dado cabida. Por eso, la periodista Carolina Rocha, con esta forma en cómo explica la situación que se vive, en donde se pretende enviar a estos médicos, simplemente, fíjense, les pega una trapeada a esta oposición y sobre todo se muestra el nivel de periodismo que se maneja, callando de plano al señor Joaquín López Dóriga, que así se expresaba ante esta situación. Y vean, las dos caras de la moneda, la verdad, la sensatez y sobre todo aquí en esta, la polarización y el golpeteo. Escucha. Recupero hoy aquel momento porque me da la impresión de que el presidente López Obrador no lo conoce y por eso no lo toma en cuenta. Lo digo por la dura ofensiva que ha lanzado contra los 30 colegios, asociaciones y federaciones médicas que han protestado por el contrato de 500 médicos especialistas cubanos que López Obrador anunció al día siguiente de su regreso de la visita a La Habana, a los que ayer descalificó llamándolos retrógradas y egoístas. Yo sigo sin entender toda la estrategia de López Obrador de insultar y descalificar a quienes difieren. Lo de los periodistas y demás frentes que ha abierto lo doy ya como algo asumido, ¿sí? Pero cargar contra los médicos al mismo tiempo que carga contra la UNAM, para mí es una riesgosa y delgada línea en la que cuando se avanza no hay regreso. Y no solamente fue esa la participación, lo volvió a hacer, claro. En ese escenario el presidente insistió en que contrató a médicos cubanos 500 porque en México no hay especialistas debido a lo que llamó el sistema de corrupción y al modelo neoliberal, y acusó que hay médicos neoliberales y grupos a los que no les gusta la gratuidad. No sé, ojalá señalara a una sola persona a la que no le gusta o que no quiera que los servicios médicos sean gratuitos, uno solo. Y luego llamó retrógradas y egoístas a los médicos firmantes de 30 federaciones, colegios y asociaciones que expresaron su desacuerdo con la contratación de los médicos cubanos. Porque estas asociaciones, federaciones y colegios de médicos cubanos expresaron su rechazo a la contratación de los cubanos. Y el presidente reanudó hoy, retomó la ofensiva contra la UNAM. Reclamó que cuando se enfrentó la pandemia mandó a casa, ¿sí?, a todos los estudiantes de medicina, en lugar, dijo, de convocarlos para enfrentar la pandemia. Otra preocupación en México es el nivel del bolsillo, ¿sí?, la economía. Esto pasa por la... Ustedes lo vieron, temas para polarizar, afirmaciones que da para polarizar, pero no habla de lleno el por qué se está planteando esta situación. Por tal motivo, pues a mí se me hace muy congruente,
mostrar la realidad de alguien quien ya fue a estos lugares y cómo se maneja. Fíjense y escuchen. Y qué bueno por parte de Carolina Rocha, quien habla extensamente sobre el tema y sobre todo sin polarización, hablando desde puntos que ella está de acuerdo, puntos también que está en desacuerdo y es válido, pero que se hable con la verdad. Como eso, das algún otro tuit en el cual hablas de este tema polémico de los médicos cubanos y su llegada a México. ¿Qué nos comentas, Carolina? Pues es que siento que una vez más, Julio, nos perdemos en el ruido. Parece que hay sinfonías de orquestas en las que vamos a buscar el tema para el cual todos escandalizarnos, desgarrarnos las vestiduras y despotricar en contra del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, porque despotricar está muy bien. No quiere decir que lo que dice el presidente es correcto. Yo comprendo, y dado que he ido, y no en una ocasión, y sí lo quiero subrayar mucho, porque siento que todos estos conciertos de periodistas, de plumas, de personas que solamente en este sexenio han encontrado que tienen una voz para disentir de lo que está ocurriendo desde el poder, ya están felices con el discurso de nos van a traer a los cubanos a que nos inyecten y en las comunidades rurales. Bueno, yo creo que todos los que han hecho periodismo y reportajes de años atrás, y yo sí ahí no es que me esté echando, ahí parece que es el día de echarme las flores a mí misma. Pues, está bien, adelante. Pero bueno, claro. He estado en la montaña de Guerrero en el tema de salud, he estado en Chiapas, he estado en Puebla, he estado en la Sierra Songolica en Veracruz, o sea, no son casos aislados. Te encuentras clínicas, incluso encontraba yo en Guerrero, y ni siquiera creas que en la montaña, estás hablando en la Costa Chica, pegadito a Acapulco, en la Costa Grande también, la gente tenía que pagar sus propios recibos de luz de la clínica de salud del gobierno, que financiara el gobierno si querían tener luz. Tenían que pagar a las personas que limpian para poder tener en una condición respetable sus clínicas. Creo que todo el que ha hecho periodismo en esos temas, en las zonas remotas y marginadas, saben que desde hace muchos años, esto no es novedad, tampoco lo encontró López Obrador, no hay médicos, es raro que los médicos quieran ir, el día de hoy menos quieren ir por temas de seguridad, que además son muy válidos. Las carreteras, Julio, llegar a estos lugares es complicadísimo. Y las condiciones, muchos de los médicos tienen que dormir en la propia clínica o hospedarse en las casas, como sucede con el CONAFE, en las casas de los pobladores. Son realidades que tiene nuestro país porque tenemos pues, localidades con muy pocos habitantes y que conforme fue creciendo el Seguro Popular, tienen garantizado acceso a la salud, pero es un acceso fingido. ¿Por qué? Porque puede haber clínica, pero no hay médicos. ¿Por qué? Porque puede haber médicos, pero no hay medicamentos. Entonces, creo que eso es muy importante recordarlo y luego saber que es un problema de hace más de 15 años en el que muchos médicos no quieren ir a estas zonas. ¿Por qué? Porque no hay señal, no pueden ni siquiera conectarse o tener comunicación con sus familiares. Porque no es como que encuentres, eso es lo que me causa gracia cuando veo a estas grandes plumas de pronto tuitear o estos grandes reporteros que nunca han estado en estos lugares, ¿no? Bueno, estos médicos no pueden ni siquiera ir al súper porque no hay súper, está quizás una muy pequeña miscelánea y no van a encontrar el alimento con el que quieran complementar su dieta. Es difícil tener un refrigerador. ¿Me entiendes lo que quiero decir? Son condiciones muy adversas y la mayor parte de los médicos siempre han tomado como un castigo cuando los mandan a estas localidades por más de un año, incluso por 2 años. No quiere decir que no hayan médicos que no van. Claro que los hay, que tienen mucha vocación y que yo creo que fortalecen su creencia y su labor y su vocación yendo a estas zonas remotas. Pero bueno, es un problema real de hace muchos años y te doy un caso preciso. Cuando abrieron la clínica de parteras, la escuela de parteras, perdóname, en la montaña de Guerrero, y abrieron un hospital de especialidades, ¿te acuerdas? En Tlapa, justamente para la mujer, porque la muerte materna era muy acentuada en esa zona. Gran clínica, Julio, y no habían médicos. Desde el gobierno de Peña Nieto mandaron traer médicos, no solamente de Cuba, para los que se están escandalizando, de Venezuela. Entonces, yo sí creo que tenemos los periodistas mucha responsabilidad de darnos cuenta qué antecedentes hay en toda una historia antes de abalanzarnos a empezar a despotricar nada más porque nos gusta despotricar. Yo creo que por eso escribí lo que escribí el día de hoy. Y recuerdo mucho ese caso en Puebla, porque alguien hasta me puso mentirosa. No, yo no mentí nada, yo lo documenté. Lo que pasa es que no encuentro el reportaje, pero lo voy a buscar en mis cajones, ahí lo tengo en el impreso. En Puebla me alarmó y me escandalizó que los médicos encargados de la salud en estas pequeñas clínicas de salud de la sierra eran ingenieros. Pero ¿cómo? ¿Por qué? Bueno, pues porque no había un médico que quisiera ir ahí. Y entonces,
En ese gobierno, en esa administración, se decidió que entonces a falta de médicos podían ir los ingenieros, porque un tema que preocupa mucho en las pequeñas comunidades, en los temas de salud, van en torno, por ejemplo, a que el agua sea salubre, porque te puedes morir de una diarrea si las condiciones son insalubres. Estoy hablando hace 10, 12 años. Eso no quita que para mí siempre fue un cuestionarme, oye, las autoridades que están pensando, donde creen que un ingeniero agrónomo puede hacerse cargo de la salud de una comunidad por encima de un médico. ¿Qué mensaje estamos dando? Estamos diciendo que los pobres pueden atenderse con lo que sea. Claro. Y eso fue un poquito lo que quise escribir en la mañana. Fue, oigan, vamos a ponernos serios. Este es un tema que conocemos los mexicanos, no de un sexenio, sino de muchos sexenios. Y ahora nada más lo descubrimos porque queremos golpear al presidente Andrés Manuel López Obrador, que sí, se pasa de pronto de lengua. Yo también creo que exigirle a los médicos ir a lugares, ahora por ejemplo en Michoacán, que se suma en el caldo de cultivo, ir a cumplir sí con una vocación, pero también no puedes cumplir con una vocación, Julio, perdóname la expresión, pero tragando lumbre, con tu seguridad en riesgo, con tu comodidad en riesgo, con tu acceso al alimento en riesgo, ¿me entiendes? O sea, no es fácil estar en esas comunidades, claro que no es fácil. Y yo creo que, pues claro que el Estado tiene la responsabilidad de ayudar quizás construyendo las casas para los médicos, es decir, no es solamente llevar una clínica, los tabiques, tienes que llevar la medicina, el equipamiento. Tú veías clínicas allá en esas zonas, en Guerrero, en Chiapas y demás, y ahí es donde atienden a la mujer para hacerse un chequeo de ginecólogo, ni siquiera tienen las instalaciones y la salubridad necesaria. Entonces, tienes que cumplir con una infraestructura que sea digna. ¿Eso quiere decir que son indignos los médicos cubanos o los venezolanos que están yendo? No, no quiere decir eso. Quiere decir que así como hay personas que migran de Cuba, de Centroamérica, incluso nuestros mexicanos a los Estados Unidos, dispuestos a hacer, a recibir sueldos que están por debajo de lo que en los países de origen uno cree que va a ser. ¿Por qué hay tanto trabajador mexicano en el campo de Estados Unidos? Pues porque las condiciones en México son tan tremendas que están dispuestos a cruzar la frontera arriesgando la vida para llevar un dinero y remesa que le vale más en su país. Entonces, ¿qué es lo que está pasando cuando tienes a los médicos cubanos? Pues que efectivamente la están pasando del diablo y es mejor ir a enfrentar estas condiciones tan duras y adversas en México, porque las que están enfrentando en casa son peores. Eso no es seguro para nadie. Pues ahí está. Y es la realidad de las cosas. Y yo lo dije en un video, y lo vuelvo a sostener. Que no quieran ir, están en todo su derecho. Pero que no polaricen. Que no hagan politiquería en este tema. Cuando es algo que no es de ahorita, es de hace muchísimo tiempo. Y ahorita que se voltea a ver y se busca una solución, porque nadie quiere ir a esas zonas, y bien lo explicó también Carolina Rocha, y también, les digo, tiene sus puntos a favor y sus puntos en contra, y se respeta, pero se habla con la verdad, cosa que no hacen ciertos periodistas, y solamente es el ataque directo. Hay que hablar también con ética periodística, digo, porque ellos son periodistas de talla internacional. En fin. Señores, nos estamos viendo en una siguiente emisión. Que sigan pasando un bonito día. Servidor y amigo Irving Rodríguez, transmitiéndoles desde su canal. Recuerden, estamos en busca de la información para esta cuarta transformación. Nos vemos hasta la próxima.